es cómo la inteligencia artificial ha ayudado a la vida cotidiana a hacerla más fácil. Vale. Bueno, la inteligencia, antes de contestar directamente a la pregunta, como vieron en el video, la inteligencia artificial ya tiene muchos años desde que se empezaron a diseñar los algoritmos que se están ocupando hoy en día. Un problema que existió fue que no existían los recursos suficientes para poder utilizarlos. ¿Por qué? Porque no habían suficientes cantidades de datos en aquel entonces. Las máquinas tenían muy poco procesamiento, que no sé si se recuerdan las máquinas viejitas de Windows 98, 95, no sé. La capacidad de memoria era muy limitada. Entonces fue un tema que se dejó a un lado, pero conforme pasaron los años y estos recursos empezaron a ser disponibles, sobre todo los datos, con la era de todo lo que sucede en Internet hoy en día, cómo ha cambiado la vida del Internet, empezando por ahí, desde poder mandar un correo a un cliente y no tener que ir a otra ciudad a visitarlo, o compartir alguna fotografía de manera digital, etcétera, ¿no? Entonces, esta cantidad de datos, estos volúmenes de datos se han recabado todos estos años y se siguen recabando. Estamos hablando de billones de datos que pueden generarse en un solo día o incluso en una hora, dependiendo de la industria en la que te estés moviendo. Entonces, regresando a la pregunta de cómo ha ayudado esto hoy en día a la humanidad, a la civilización, tiene sus partes buenas, sus partes malas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son técnicas que ayudan a mejorar la toma de decisiones en una tarea en específico. O sea, que tú quieras, por ejemplo, saber cuándo vas a decidir que un correo es spam, ¿no? Quizás este algoritmo va a decirte cuándo es spam y cuándo no lo es, y no necesitas clasificarlo tú. Tareas como esas hay muchas, ¿no? Que podemos ver en el día a día. Pero en realidad hay que tener una balanza en las cosas, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo antiguamente yo me recordaba todos los números telefónicos de mi agenda que tengo hoy en día. Yo sabía memorizar los números de teléfono. Hoy en día son 2 o 3 a lo mucho números que me sé, porque sé que hay una herramienta que me va a ayudar a decirme cuál es el número de, no sé, de mi tía, de un amigo, etcétera, ¿no? Entonces, cosas similares están pasando aquí. Cada día las personas se están acostumbrando más a que algo le pueda solucionar un problema y no están tratando de ver cómo lo están solucionando ellos. Entonces, un claro ejemplo de esto es ChatGPT, no sé si les suena, ¿no? Bueno, ChatGPT. Si me acaban de decir que sí. Bueno, para los que no lo conocen, ChatGPT es una aplicación nueva en la que un usuario puede colocar cualquier tipo de entrada y él le va a generar una respuesta. Y va a ser una respuesta que está dentro de un contexto con lógica y bien estructurado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ya muchas personas, o incluso no solo personas de forma individual, sino muchas industrias, están pasando a querer resolver sus problemas con respuestas que le pueda generar un algoritmo de inteligencia artificial como este. Entonces, eso es un ejemplo a grande escala de lo que viene siendo lo de la agenda telefónica que les estaba comentando. Pero en sí, está avanzando mucho, mucho, y creo que dentro de los próximos 10 a 20 años
la humanidad va a experimentar un cambio muy grande de lo que se conoce a lo que se va a conocer, porque hemos visto recientemente un experimento de una persona que no podía caminar, que se le ha conectado su cerebro a un chip que ha podido distribuir el sistema nervioso de la persona y ahora puede caminar. Entonces, eso es lo que puedo decir. Están generando saltos muy grandes y este es el año donde empieza el crecimiento exponencial de toda esta parte. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Dudas? ¿Quieres saber algo más? ¿Algo específico? ¿Algo puntual? ¿Cómo se hace un programa de inteligencia artificial? ¿Quieres saber? Sí. Cuéntame cómo se hace un programa de inteligencia artificial. ¿Cómo se hace? Ajá. Vale, para poder hacer un programa de inteligencia artificial, primero que nada necesitas saber un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es la manera en cómo que tú como programador vas a estar interactuando con la máquina para poder decirle qué comandos va a hacer. Entonces, una vez teniendo un lenguaje de programación definido y teniendo un conjunto de datos que puede ser una base de datos de algún motor de base de datos, o que puedas tener un archivo, un Excel, a lo mejor han trabajado ya con Excel, por ejemplo, pueden cargar esos datos a la memoria y a partir de ahí poder diseñar el algoritmo que ustedes necesiten para una tarea en específico. ¿Cuántos datos se ocupan para hacer? Depende de qué tipo de problema. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, un auto que se maneje solo. ¿Cuántos datos se necesita para programar un auto que se maneje solo, más o menos? Determinar un volumen exacto de datos que se requieren para poder entrenar un modelo que pueda hacer un vehículo autónomo, no le puedo decir con precisión el volumen exacto, pero sí le puedo decir que mientras más datos existan, mejor capacidad para el modelo, porque así se contemplan muchos más escenarios que los que se pueden pensar que existen solamente en un inicio al momento de abordar el problema. ¿Y pasa lo mismo con la inteligencia artificial doméstica? No. La inteligencia artificial doméstica. Que sí pasa lo mismo con la inteligencia artificial doméstica. Una pregunta, cuando se refieren a doméstica, ¿a qué se refieren? Perdón. A los robots Como a máquinas de aseo o este tipo de cuestiones. A los robots esos que limpian. Ok, vale. Un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, para un robot que pueda estar, un ejemplo, aspirando la casa y trapeando al mismo tiempo, etcétera. No necesitas, o sea, es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque el robot tiene que navegar dentro de un espacio. Y ese espacio es tu casa, y tu casa tiene obstáculos. Obstáculos como el comedor, como tu sala, como X objeto que tú tengas dentro de tu casa, es un obstáculo que forma parte dentro del sistema de navegación que tienes que tener. Entonces, que tú tengas un sistema autómata, como los sistemas autómatas pueden ser, por ejemplo, un semáforo que siempre está cambiando estados, no es un sistema inteligente porque está moviéndose a base de sensores, es decir, yo me muevo hacia adelante y si el sensor detecta que adelante tengo un obstáculo, giro a la derecha y sigo avanzando, por ejemplo. Eso no es un sistema inteligente, es un sistema autómata basado en sensores. Si tú quieres tener un sistema inteligente para poder decir qué áreas de la casa voy a cubrir para limpiar y poder hacerlo de manera eficiente para no gastar los recursos del robot, entonces ahí sí necesitas un sistema inteligente que te pueda proporcionar las áreas o predecir las áreas en las que tienes que estar
que tenga que estar en función de la cantidad de veces que el usuario está en ese espacio de la casa, cuántas horas al día, por ejemplo, para poder determinar con qué frecuencia tiene que pasar por ahí el sistema, o etcétera. No necesita tanta cantidad de datos como lo necesita un vehículo autónomo que esté en una carretera donde están pasando peatones, donde existe un riesgo. ¿Sí me explico?